Hola, bienvenidos a Difunde. Les habla Guillermo Ospina, analista político internacional. En el quinto episodio de Difunde, vamos a tener un tema muy interesante. Nos vamos a acercar a la política interna de China y haremos un recorrido por diferentes sucesos que nos van a permitir entender la forma como China manejó la crisis del coronavirus. Así comenzamos este episodio. ¿Por qué China ocultó? Orden, estabilidad y coronavirus. It was back in late December when Li first warned friends on WeChat about a SARS-like disease going around. Li sent a group message saying that a test result from a patient quarantined at the hospital where he worked showed a patient had a coronavirus. But hours after hitting send, Wuhan city health officials tracked Li down, questioning where he got the information. Within days, they closed the suspected source of the virus, this seafood market, and they announced the outbreak. But instead of being praised, Li got a call from Wuhan City Police. Este fue el reportaje que realizó la CNN con el médico chino Li Wenliang, a quien logró entrevistar brevemente y dialogar con él mediante la aplicación WeChat antes de que muriera a causa del coronavirus del 7 de febrero. Pero para comenzar toda esta historia, ¿quién era Li Wenliang? Él era un médico y más precisamente un oftalmólogo que trabajaba en el Hospital Central de Wuhan. A finales del mes de diciembre, el médico compartió con su grupo de amigos en la aplicación de WeChat su preocupación sobre unos informes de algunos pacientes que habían en el hospital, en el que todos sus síntomas indicaban que tenían una enfermedad parecida al SARS. El SARS había sido una enfermedad respiratoria que había causado una epidemia entre el año 2003 al año 2004. Li Wenliang entonces le pidió a sus amigos que se protegieran y que tomaran todas las medidas necesarias. Días después de este diálogo, la policía buscó al médico y le hizo firmar una carta donde lo hacía arrepentirse por difundir rumores y hacer comentarios falsos que perturbaban el orden social. Lo mismo le fue ocurriendo a sus amigos. Li Wenliang compartió esta carta en Weibo, que es como el equivalente a Twitter en China. La advertencia que realizó el médico solamente fue reconocida por las autoridades hasta el 9 de enero y la policía de Wuhan tuvo que disculparse. Pero al día siguiente, el 10 de enero, Li Wenliang ya había enfermado por coronavirus y 2 días después, el 12 de enero, tuvo que ser internado en el hospital. Finalmente, Li Wenliang murió el 7 de febrero. Mientras todo esto ocurría, el virus se había propagado por toda la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei. Solamente hasta el 20 de enero las autoridades chinas admitieron la transmisión de persona a persona de este virus y 3 días después, el 23 de enero, decidieron imponer la cuarentena total sobre Wuhan y sobre Hubei. Pero tengamos en cuenta que el médico Li Wenliang ya había hecho esta advertencia a finales del mes de diciembre y aunque la OMS aplaudió las medidas que tomó China, ya era demasiado tarde. 先发现的，但是却收到了公安局的训诫书。我觉得这一点可能大家的那个意识还不够，对于病毒的威胁，这个意识还是不够强的。需要最主要能听到不同的意见，是吧？能有不同的意见，我们最需要找的是我们哪做的不好，还要进一步加强，还要进一步改善，这是要去。 La muerte de Li Wenliang produjo descontento entre la población y en China se comenzó a hablar de un tema que es tabú. Se cuestionó la censura existente y se exigió una libertad de expresión. Durante las 2 semanas que siguieron, el sistema de control y de censura en China tambaleó y se empezaron a realizar críticas al gobierno desde las redes sociales como Weibo. Es que decían abajo Xi Jinping empezaron a hacerse populares. Y esto estuvo en parte reforzado por la decisión del presidente chino de salir del escenario público y de entregarle toda la respuesta a la pandemia e incluso enviar a Wuhan al primer ministro Li Keqiang, lo cual hizo que Xi Jinping no se viera como un hombre tan fuerte. Y entonces los más optimistas comenzaron a pensar de que se daría una profunda reforma en China o, por qué no, se puede soñar, ocurriera que cayera el régimen comunista. Pero esta situación apenas duró unas semanas, fue muy efímero.
Las críticas hacia el gobierno rápidamente comenzaron a desaparecer de la red, inclusive el post, la publicación donde se observaba la sanción que la policía le había puesto a Li Wenliang fue borrada. A los medios estatales chinos se les prohibió hablar de las consecuencias económicas de la pandemia y se les dijo que comenzaran a resaltar la admirable respuesta china, la valentía de imponer una feria cuarentena, el sacrificio del pueblo chino para contener el virus. En resumidas cuentas, el orden había retornado. Esto no es una película, aunque lo parece, ni una secuencia de The Walking Dead. Esto es Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas, vacía, cerrada. Desde el 23 de enero, la ciudad permanece en una cuarentena severa. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad. Se han cerrado el aeropuerto internacional, las estaciones de tren y los servicios de autobús. Pero no es la única. Para finales de enero, las autoridades extendieron las restricciones de transporte y movimiento a al menos otras 15 ciudades de la provincia de Hubei. En conjunto, alrededor de 57 millones de personas fueron afectadas por esta cuarentena, que ya dura más de un mes. Es como si se hubiera puesto en cuarentena a toda Italia. Entonces la respuesta china al coronavirus se convirtió en un ejemplo mundial. La OMS dijo que China había establecido un nuevo estándar para el control de brotes y sugirió que los demás países deberían seguir su ejemplo de imponer su modelo. Y pues bueno, hasta el día de hoy, el confinamiento es el principal método que han aplicado la mayoría de gobernantes. Sin embargo, tanto los errores y fallos iniciales en la respuesta china a la pandemia, como el éxito en su respuesta posteriormente, está relacionada con las características del sistema político chino, y es este el tema central del episodio del día de hoy. Pero para comenzar con los fallos, en primer lugar tenemos que tener en cuenta la centralización del poder que existe en China, sobre todo desde que el presidente Xi Jinping asumió el gobierno. De hecho, la mayoría de decisiones cruciales que se toman en China requieren de su aprobación, y esto impide que las provincias puedan actuar de manera autónoma sin la aprobación de Beijing. Pero en segundo lugar, y algo que a mí me parece más interesante, es que en China existe una preocupación constante por la imagen y la estabilidad del régimen chino, y todo esto está acompañada por el control de la información, por la censura, por la represión, y todos estos factores permitieron que la enfermedad se expandiera durante más de un mes. Y en este punto, creo que es muy importante que nos devolvamos al caso de Li Wenliang. Cuando a él lo amonestaron y a sus amigos, pues revelaron todo el sistema de vigilancia y de monitoreo que existe sobre las relaciones de las personas. Y el documento que le hace firmar la policía a él y a sus amigos es una muestra de la autocensura que se promueve por parte del régimen chino. En realidad, y hay algo que se debe reconocer, es que las autoridades de Wuhan actuaron como se esperaba, actuaron como es rutinario en todo este tipo de casos. Cuando existe una información que puede causar problemas, ya sean verdaderos o ya sean falsos, lo que deben hacer las autoridades es o amonestar, o amenazar, o corregir, o castigar a las personas como una señal de que todo está bajo control. Pero entonces ahí nos surge una de las preguntas importantes en este caso. ¿Qué es una información que causa problemas? Pues en China puede ser desde el cuestionamiento al gobierno, o puede ser hacer una denuncia de corrupción, o hablar de una explosión o un accidente ferroviario que ocurrió, y por supuesto va a ser hablar de un virus que se está expandiendo. ¿Por qué? Porque si se señala la corrupción, puede estar incitándose a la subversión contra el Estado, puede estar cuestionándose a los líderes y al mismo Partido Comunista Chino. Si ocurre un accidente o un virus se propaga, pues esto puede provocar división entre la sociedad o puede mostrar las debilidades de China ante sus enemigos. Y por tal razón, el gobierno chino impone leyes severas contra lo que ellos llaman elementos desestabilizadores, contra disidentes, asistentes a las iglesias, terroristas étnicos, periodistas y por supuesto pues aquellos que divulgan rumores o información falsas. Y esto fue lo que le ocurrió al médico Li Wenliang. Pero de hecho, durante toda la crisis del coronavirus, todos estos elementos de control de la información, de la falta de transparencia, de la censura y la represión que existe para garantizar el mantenimiento del orden han sido evidentes y han empeorado la crisis, al menos en sus primeras fases. Y es que en China las personas que denuncian no son bien vistas. Por ejemplo, Chu Pingwang y Gao Yaoji señalaron que habían malas prácticas médicas y que ocurría venta ilegal de sangre y que gracias a eso el SIDA se propagó y la hepatitis C en la provincia de Hunan en 1990.
y ambas médicas fueron forzadas a abandonar su trabajo y posteriormente tuvieron que exiliarse en los Estados Unidos. Otro caso es el de Tan Sauren, un activista que denunció que había corrupción en la construcción de varias escuelas en Sichuan. Estas escuelas se derrumbaron cuando ocurrió un terremoto en 2008 y terminaron muriendo más de 5.600 niños. Sin embargo, a Tan Sauren fue condenado a 5 años de prisión por el delito de subversión al poder del Estado. Entonces, en China existe un temor a la transparencia, hay miedo a hablar abiertamente y en especial cuando se trata de un tema delicado a la gente le preocupa que pueda hablar de más y ser requerida y ser llamada e interrogada por las autoridades. Pero también este mismo temor es el que hizo que las autoridades de Wuhan ocultaran la propagación de la enfermedad, que manipularan las cifras reales, que incineraran cuerpos sin registrarlos como víctimas del coronavirus, que detuvieran a quienes hablaran sobre el origen del virus, todo esto con el fin de mantener la estabilidad. Y es que en China el problema de la transparencia de la información fue tan complicado que la revista The Economist dijo que el día 3 de febrero en las provincias se reportó un 35% de los casos, un aumento del 35%, cuando el presidente Xi Jinping fue y dio un discurso ante las autoridades diciendo estas palabras: enfrenten problemas existentes, liberen información autorizada de manera oportuna. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo presidente tuvo que decir: hablen, muestren qué es lo que está ocurriendo. Y también se presentaron picos en los reportes de contagios cuando se destituyeron a los funcionarios de gobierno en Wuhan y en Hubei. Recuerda que Difunde Podcast se encuentra disponible en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Deezer, eBooks y en muchas otras más. No olvides seguirnos y calificarnos. También síguenos en Instagram y en Facebook para que te enteres de cada episodio. Estabilidad, sociedad armoniosa y orden son las palabras fundamentales que sostienen, que caracterizan y que legitiman el orden político que hay en China, que sostienen y que legitiman el dominio del Partido Comunista Chino. Por esa razón se creó en China una llamada política de estabilidad, que en chino se llama Weiwen, y que tiene por objetivo garantizar la estabilidad y la armonía social que se traduce en la legitimidad del Partido Comunista y el orden social y político que impone. Esta política de Weiwen también busca garantizar el apoyo popular al partido, es decir, garantizar que la gente le obedezca y acepte su autoridad. En ciencia política existe una relación entre estabilidad y legitimidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un país es estable, su gobierno es reconocido como legítimo por parte de las personas y lo aceptan. Y la estabilidad es un factor importante para el progreso y el desarrollo de los países, sobre todo los países que están en vías de desarrollo, como lo dice Samuel Huntington. Piensen ustedes que cuando no se reconoce un gobierno, puede causarse desde polarización hasta guerras civiles que van a impedir que los países progresen. Pues para este autor no importa tanto la forma de gobierno, importa la legitimidad, importa que sea estable, no importa si es una dictadura o no. Lo que interesa es que el gobierno sea capaz de brindar bienes sociales como urbanización, educación, carreteras, altos estándares de vida, tecnología, etcétera, etcétera, porque es eso lo que le preocupa a las personas y si las personas están bien, pues va a ser un país estable. En el caso chino, se ha establecido que la idea de estabilidad es la principal prioridad, que el progreso y el desarrollo que ha alcanzado China en todos estos años, lo que lo ha hecho una gran potencia, se debe al mantenimiento de la estabilidad, al mantenimiento del orden, a la legitimidad del Partido Comunista. Por esta razón, todo aquello que altere esa estabilidad, esos elementos disidentes, los alternativos, los que cuestionan, los que dividen y los que señalan, son mal vistos. La historia de China nos muestra una curiosa relación entre el caos y el orden. Para Mao Zedong, el padre de esta China revolucionaria,
El caos era una forma de hacer revoluciones, de hacer reformas, y por tal razón bajo su gobierno se realizó el gran salto hacia adelante entre 1958 y 1961 o la gran revolución cultural entre 1966 y 1976. Pero cuando Mao murió, paulatinamente la estabilidad se convirtió en el nuevo principio de China. Y todo comenzó, y tal vez podemos señalar, en la fecha inicial a 1986. En ese entonces existía un fuerte movimiento que exigía reformas en China, que exigía democratización, libertad de expresión, garantía de derechos, lucha contra la corrupción. Y gran parte de todas estas ideas habían sido promovidas por Hu Yaoban, quien había sido el secretario del Partido Comunista Chino entre 1982 y 1987. Y en ese contexto fue que se presentaron una serie de protestas estudiantiles realizando estas demandas que posteriormente llevaron a la renuncia de Hu Yaoban. Pero el clima de todas estas demandas y de todas estas reformas ocurrió en abril de 1989, cuando un grupo de estudiantes se reunieron a lamentar en el velorio de la muerte de Hu Yaoban, a exigir democracia en China en la plaza de Tiananmen. Las protestas después de un tiempo escalaron y la represión fue bastante violenta. Los estudiantes fueron calificados como contrarrevolucionarios y hoy en día se desconoce el número de muertos de los enfrentamientos. Lo que ocurrió en Tiananmen es un tema que está vetado en China. Lo que sí podemos decir es que la respuesta de las autoridades fue rechazar las protestas bajo el discurso de la estabilidad. Ellos equipararon estabilidad y democracia. En ese entonces se dijo que la verdadera democracia no se trataba de crear protestas y desórdenes sociales, y así fue el discurso de Deng Xiaoping, el sucesor de Mao y gran modernizador de esta China moderna que conocemos, que dijo en octubre de 1989 que la estabilidad era la principal meta, que la estabilidad produce prosperidad económica. Sin un orden social estable, nada se alcanza. La estabilidad sobrepasa todo. Esas fueron las palabras que él dijo en un discurso posterior a los sucesos de Tiananmen. Entonces, ¿quién es el garante de toda esta estabilidad? El Partido Comunista Chino. Y a partir de entonces, aparte de las metas económicas y de la apertura global de China, la estabilidad se convirtió en el principal objetivo político. Tras lo que ocurrió en Tiananmen, se comenzaron a crear instituciones encargadas de mantener la estabilidad y eliminar los factores desestabilizadores. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? A los abogados de derechos humanos, a las iglesias clandestinas, a los disidentes, a la gente que hace comentarios en internet de manera no autorizada y a los activistas por varias causas de la sociedad. Y entonces empezaron a crear cuerpos policiales y comités locales. La primera prueba que tuvo todo este sistema de control fue la persecución que realizaron contra el movimiento religioso Falun Gong en 1999 y parte del año 2000. Pero realmente cuando se impulsó todo este sistema fue en el año 2007. En ese entonces se crearon los programas de seguridad pública que estaban enfocados en el mantenimiento de la estabilidad y en la creación de una sociedad armoniosa. Es por esta razón, sobre todo el tema de una sociedad armoniosa, que el sistema de mantenimiento de la estabilidad se preocupa por controlar las tensiones y los descontentos sociales. Entonces, deben brindar en cierto modo medidas de bienestar, pero también se complementa con la vigilancia, el seguimiento y el control de las actividades para prevenir todos esos elementos desestabilizadores. Y este sistema entonces se va a componer de una compleja red que cuenta con un programa de ciudadanos informantes, con patrullas vecinales, un sistema de vigilancia que exige la instalación de múltiples cámaras en las calles, los sensores que monitorean las actividades en Internet y los reportes que realizan las empresas sobre los datos personales de las personas. Para 2011, cuando ocurrió la primavera árabe en 2011 y se presentaron las primeras protestas en las provincias chinas, el presupuesto de todo este sistema de seguridad pública en el mantenimiento de la estabilidad había superado el gasto militar, lo cual demuestra la importancia que tiene para el régimen chino. En la actualidad se dice que se ha creado el sistema de crédito social, que en sí no es tan orwelliano como parece, todavía no funciona como nosotros lo imaginamos, pero la tecnología creciente en sistemas de reconocimiento facial se ha convertido en su faceta más moderna de control.
Estas eran las voces que se escuchaban en Wuhan mientras los funcionarios del gobierno chino recorrían las calles. Ocultos entre la altura de los edificios de apartamentos, las personas gritaban que todo lo que ocurría en Wuhan era falso. Pero así como el control y la censura en defensa de la estabilidad fue la causa de los errores en el manejo inicial de la pandemia, el éxito en la respuesta también se sustenta en todo este sistema político. Los comités vecinales, que suelen estar conformados por ancianos y por militares retirados, fueron los que garantizaron la obtención de recursos y de bienes y de alimento para las personas más necesitadas, pero también eran ellos mismos los que monitoreaban el cumplimiento de la cuarentena y reportaban a las autoridades a quienes no lo hacían. Y también fueron ellos los que se establecieron las cuarentenas forzadas donde se soldaron las puertas de las familias para evitar que salieran. Por otra parte, los sistemas de vigilancia tecnológica también facilitaron el control de los desplazamientos de la población, y así se recolectaron nombres, identificaciones y datos personales de los ciudadanos chinos, y al servicio de esto estuvo la empresa Alipay, que es del rico Jack Ma, que dirige una empresa llamada Alibaba, y él desarrolló todo un sistema basado en códigos QR donde a la gente se le entregaba un color, el rojo, el amarillo o el verde, y bajo ese sistema las autoridades en cierto modo, obtuvieron los datos personales de buena parte de la población y que por supuesto les puede resultar útil al momento de controlar estos llamados agentes desestabilizadores. 我会继续做我的报道，我只说我看见的，我听见的。我特别喜欢说一些撂的狠话，对吧？我今天把狠话撂这儿，我连死都不怕。 我怕你共产党吗？李文亮医生死了，陈秋实律师被失踪了，我的微信号被他们封了，我们的朋友们着急万分。 Pero tal vez el aspecto más dramático en el manejo de la pandemia fue el control que se impuso sobre la información. La gente dentro de Wuhan y varios ciudadanos tenían grandes cuestionamientos sobre lo que estaba ocurriendo y realmente cuál era el impacto del virus, mientras el gobierno les decía que todo estaba yendo de maravilla y que la respuesta era exitosa. Los censores, de hecho, en internet comenzaron a borrar todo comentario que dijera algo cuestionable o que pusiera en duda la respuesta del gobierno. Incluso todas las publicaciones relacionadas con Li Wenliang y las que él realizó dejaron de ser accesibles en la plataforma de Weibo. Pero los casos más dramáticos son los del abogado y periodista Chen Qiushi y el empresario Fan Bing. Ambos empezaron a subir videos y comentarios en YouTube, en Weibo, en Twitter y en WeChat, donde denunciaban varias irregularidades que se presentaron con el manejo de la pandemia en Wuhan. Ellos documentaron los hospitales abarrotados, las pilas de muertos, criticaron las condiciones en que vivían los pacientes en los hospitales improvisados, la escasez de equipos médicos, la falta de suplementos y la falta de realización de test. Esto obviamente contradecía las versiones oficiales, donde a los ojos del mundo, incluso aquí en las noticias que recibimos, era que China construía un hospital súper moderno en 10 días y que eran héroes y que llevaban muchos días sin verse los médicos y que rápidamente habían logrado controlar la pandemia y que China exportaba pruebas y todo el cuento. Las publicaciones de estos dos personajes pues obviamente contradecían esos buenos resultados que el gobierno chino estaba divulgando alrededor del mundo. Pues bien, tanto Chen Qiushi como Fan Bing fueron detenidos por lo que decían varias veces por las autoridades. Incluso subieron videos a las redes sociales de cómo las autoridades los llamaban y ellos se negaban a abrir la puerta. Pero desde el 9 de febrero se desconoce el paradero de estas dos personas. Oficialmente podemos decir que ellos están desaparecidos. De hecho, Fan Bing subió en los últimos días de febrero un video donde, temeroso y llorando como lo escuchábamos, él decía que Chen Qiushi había desaparecido y que probablemente estaba muerto. Él tal vez corrió la misma suerte. 封城第62天，也是我的记录的第60篇，说是中篇也可以吧。很巧，今天看到通告，武汉以外地区已经全部解封，频率码可以自由行动，而武汉市将在4月8日解封，武汉很快就会重新变得生机勃勃。 Los cuestionamientos sobre el manejo de la pandemia en China son una constante, en especial sobre el número de víctimas reales que ocurrieron.
Y así el gobierno chino, como una aparente muestra de transparencia, revisó los reportes de muertes, los cuales aumentaron en un 50% en Wuhan. Fue así lo que quiso justificar el gobierno de Xi Jinping de que había transparencia en China frente a los reportes que se realizaban. Sin embargo, la estabilidad es un valor importante dentro de la sociedad china y quienes cuestionan eso son rechazados, como lo hemos visto. Y este tal vez es el ejemplo de la escritora Fang Fang. Ella vivía en Wuhan y durante los días que duró la cuarentena escribió un diario que tocaba temas como cómo conseguía la comida, cómo era la vida con su mascota, qué era lo que soñaba, pensaba en sus amigos, en la salud mental, y en su blog escribió palabras como las siguientes. Se dice que muchas personas recién ahora se están despertando, sorprendidas de comprender que no tiene sentido gritar eslóganes vacíos día tras día sobre lo increíble que es nuestro país, comprender la ineptitud total de aquellos funcionarios que pasan sus días envueltos en la política y en las habladurías que no pueden hacer un trabajo real. También tocaba otras verdades incómodas en su diario, como ayer murió Li Wenlian, estoy angustiada. Esta noche, las personas en Wuhan quieren apagar sus luces en el momento en que Li Wenlian murió en la noche anterior y arrojar un rayo de luz al cielo usando linternas o teléfonos celulares. Por supuesto, este tipo de comentarios no pasaron inadvertidos para las autoridades chinas y eventualmente ella tuvo que abandonar su blog, pero continuó realizando sus opiniones en la plataforma de Weibo. Los escritos de Fang Fang ganaron cierta popularidad entre la población que alcanzaron a tener más de 3.8 millones de lectores. Pero cuando ella anunció que su diario de Wuhan sería traducido al inglés y al francés y al alemán, los cibernacionalistas comenzaron a reaccionar y ella fue señalada como una traidora, como alguien que brindaba herramientas a los enemigos de China, como alguien que solo buscaba sacar provecho y ganar fama de la tragedia. Cuando el libro apareció en Amazon, también comenzaron comentarios negativos como que todo lo que ella decía era un puñado de mentiras. Y de hecho, los medios estatales chinos, como Global Times, dijeron sobre la escritora lo siguiente. Su ascenso global, impulsado por medios de comunicación extranjeros, ha sonado la alarma para muchos en China de que la escritora podía haberse convertido en una herramienta más para que Occidente sabotee los esfuerzos del pueblo chino. Su diario solo expone el lado oscuro de Wuhan e ignora los esfuerzos que hizo la gente local y el apoyo que se extendió por todo el país. Como vemos, se evidencia cómo el caos social, la división o el cuestionamiento no tienen lugar en la China comunista. El caos es el peor enemigo del Estado y el peor enemigo de la sociedad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos recorrido la respuesta del coronavirus en China, sus errores y la forma como lo manejó. Vemos cómo la ideología de la estabilidad social es el principal sustento del sistema político chino y que a pesar del costo que tuvo el ocultamiento inicial de la pandemia, esta es la característica del sistema. Así como ocurrió en el año 2003, cuando se ocultó los primeros brotes del SARS y se castigó al médico militar Yang Yangyong por denunciarlo. En China, la estabilidad se impone a cualquier costo. Les habló Guillermo Espina y los espero en el próximo episodio. Y recuerda que si te gusta, difunde.